Hay una sensación que mucha gente conoce, aunque casi nadie la diga en voz alta. Llega el día de pago y por un momento parece que todo va a acomodarse. Ves el depósito, respiras un poco, sientes que por fin tienes aire, pero ese aire se va rapidísimo. En cuanto empiezas a pagar lo pendiente, el dinero se empieza a partir en pedazos, un poco para la renta, otro poco para la comida, otro para el transporte, otro para el recibo, otro para la deuda, otro para ayudar en casa. Y antes de que termine la semana, ese sueldo que parecía darte tranquilidad ya casi no existe. Lo más frustrante es que no siempre se fue en fiestas, viajes o cosas caras. Muchas veces se fue en lo normal, en lo básico, en sobrevivir el mes. Pero aquí está la parte que incomoda. Hay personas que ganan exactamente lo mismo y aún así viven historias completamente diferentes. Una siempre llega al final de la quincena contando monedas, pidiendo prestado o esperando el próximo pago con desesperación. La otra, con el mismo sueldo, empieza poco a poco a ordenar su vida, bajar deudas, guardar algo y construir una tranquilidad que no se nota de golpe, pero se siente cada vez más. La diferencia no está solo en el dinero que entra, sino en las decisiones que se toman cuando ese dinero todavía está en tus manos. Si esto te suena conocido, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de dinero de una forma simple, realista y directa, sin palabras complicadas, sin prometer riqueza fácil y sin venderte fantasías. Imagina a dos personas que reciben el mismo sueldo el mismo día. Una se siente libre, apenas le depositan, y empieza a gastar como si el dinero fuera a durar más de lo que realmente dura. La otra también tiene necesidades, también tiene cansancio, también tiene tentaciones, pero hace una pausa antes de usarlo. Esa pausa parece pequeña, pero cambia mucho más de lo que imaginas. Porque el dinero no solo se pierde en compras grandes, muchas veces se escapa por no tener dirección. Saitu se va en antojos diarios, en pagos atrasados, en cargos pequeños, en compras por emoción, en cuotas que parecían cómodas, en salidas que no estaban planeadas, en me lo merezco, repetido demasiadas veces, y en la costumbre de pagar primero todo lo demás y dejarse a uno mismo hasta el final. La persona que vive apretada no siempre es irresponsable. A veces es alguien trabajador, noble, que quiere salir adelante, que ayuda a su familia, que intenta cumplir, que no sabe decir que no, y que aprendió a usar el dinero solo para apagar incendios. Llega el sueldo y de inmediato siente que todos están esperando una parte. El casero, la tienda, el banco, la tarjeta, el recibo de luz, la familia, el transporte, la comida. Entonces paga lo urgente y deja lo importante para después. Y el problema es que después casi nunca llega. Después voy a ahorrar, después voy a organizarme, después voy a revisar mis gastos, después voy a dejar de usar tanto la tarjeta, después voy a empezar a cuidarme. Pero mientras ese después se alarga, el dinero sigue entrando y saliendo sin construir nada. La persona que empieza a construir riqueza no necesariamente gana más, ni tiene una vida perfecta, ni sabe cosas complicadas de finanzas. Lo que tiene es una relación distinta con su sueldo. No ve el dinero como premio para gastarlo rápido, sino como una herramienta para comprar tranquilidad. Y esa diferencia cambia todo. Cuando recibe su pago, no pregunta primero, ¿qué puedo comprar?, sino, ¿qué necesito proteger? Protege la comida, la renta, los recibos, el transporte, pero también protege una parte para su futuro, aunque sea pequeña. No espera ahorrar lo que sobre, porque sabe que si espera a que sobre, probablemente no va a sobrar nada. Por eso separa algo desde el inicio, antes de que los gastos se coman todo. Puede ser poco, pero lo importante no es presumir una cantidad, sino construir el hábito de no abandonarse financieramente. Y aquí es donde muchas personas pierden el control sin darse cuenta. Creen que ahorrar solo vale la pena si pueden guardar mucho. Como no pueden apartar una cantidad grande, no apartan nada. Piensan, ¿para qué guardo tan poquito? Eso no me va a cambiar la vida. Pero esa idea es peligrosa, porque mantiene a la persona en cero. Claro que una pequeña cantidad no resuelve todo de un día para otro, pero sí empieza a cambiar la manera en que te comportas con tu dinero. Te enseña que no todo lo que recibes se tiene que ir. Te muestra que puedes respetar tu futuro aunque tu presente esté difícil. Te da una sensación de control que antes no tenías. Y con el tiempo, esa pequeña cantidad puede convertirse en un colchón para emergencias, en paz mental, en menos préstamos,
en menos vergüenza al pedir fiado, en menos miedo cuando llega un gasto inesperado. La persona que vive apretada suele gastar primero y pensar después. No siempre porque quiera, sino porque está cansada. Y cuando uno está cansado, compra con emoción. Compra para aliviar el estrés, para sentirse mejor, para decir, por lo menos hoy me di un gusto, para no sentir que la vida es puro trabajo y cuentas. Eso es humano. Nadie quiere sentirse como máquina. Pero el problema aparece cuando los pequeños gustos se vuelven una fuga constante. Un café aquí, una comida fuera allá, una entrega a domicilio porque no hubo ganas de cocinar, una oferta que parecía irresistible, una prenda que no hacía falta, un pago a meses que parecía fácil, y al final del mes no hay una compra enorme que culpar. Solo hay muchas decisiones chiquitas que juntas hicieron un agujero grande. La persona que construye riqueza también se da gustos, pero aprende a no mentirse. Sabe que no puede decir que todo es necesario. Sabe distinguir entre una necesidad real y una compra para calmar una emoción. No se trata de vivir triste, sin disfrutar nada, contando cada peso con miedo. Se trata de no dejar que el impulso decida por ti, porque cada vez que compras sin pensar, alguien más decide por tu dinero. La tienda, la publicidad, la emoción del momento, la presión de los demás, las ganas de aparentar, el cansancio. En cambio, cuando te detienes, aunque sea unos segundos, y te preguntas, ¿esto me ayuda o me hunde? Recuperas un poquito de poder. Y ese poder, repetido muchas veces, es lo que separa a quien siempre llega raspando de quien poco a poco se acomoda. Hay otra diferencia fuerte entre estas dos personas. Una vive pagando el pasado y la otra intenta construir el futuro. Pagar el pasado significa que gran parte del sueldo se va en cosas que ya se usaron, ya se comieron, ya se gastaron, ya dejaron de emocionar, pero todavía se siguen pagando. La tarjeta de crédito, los préstamos, las compras a plazos, los intereses, los atrasos, los cargos por no pagar a tiempo. Es duro trabajar hoy para pagar decisiones que tomaste hace meses, y más duro todavía cuando esas decisiones ni siquiera te hicieron la vida mejor. A veces fue una salida, un celular más caro de lo que podías pagar, ropa comprada por presión, una compra para impresionar o un préstamo tomado sin calcular bien. Pero lo más importante viene ahora. No sirve de nada castigarte por lo que ya pasó. Lo que sirve es mirar de frente la situación y empezar a cortar el ciclo. La persona que empieza a salir adelante no ignora sus deudas. No se esconde de los estados de cuenta. No tira los papeles a un cajón para no verlos. No finge que todo está bien mientras los intereses crecen. Le cuesta, le incomoda, quizá le da vergüenza, pero se sienta y mira cuánto debe, cuánto paga, qué fecha vence, qué deuda le está quitando más aire y qué puede hacer para dejar de alimentar el problema. Porque una deuda no revisada se vuelve como una gotera en el techo. Al principio parece poca cosa, pero si la dejas, termina dañando toda la casa. Y cuando una persona toma control de sus deudas, aunque todavía no las haya pagado todas, ya empieza a recuperar paz. La riqueza no empieza cuando tienes mucho dinero. Muchas veces empieza cuando dejas de cavar más profundo. También está el tema de aparentar. Y este punto es delicado, porque en la vida real todos queremos sentirnos bien, vernos bien, traer algo bonito, tener un celular decente, invitar algo, no quedar mal. Pero muchas personas se quedan atrapadas intentando parecer más estables de lo que realmente están. Compran para que otros no noten sus problemas. Pagan cosas que no pueden sostener para no sentirse menos. Aceptan planes que no entran en su presupuesto para no decir no puedo. Y ese miedo a quedar mal sale caro. La persona que construye riqueza aprende una frase difícil pero poderosa. Ahorita no. No lo dice con vergüenza, lo dice con respeto por su propio bolsillo. Ahorita no salgo. Ahorita no compro eso. Ahorita no puedo prestar. Ahorita no me meto en otra mensualidad. Ahorita estoy acomodando mi vida. Esa frase puede incomodar a otros, pero puede salvarte a ti. Porque hay gente que gana lo mismo, pero una usa el sueldo para sostener una imagen y la otra lo usa para sostener su tranquilidad. Una se preocupa por cómo se ve su vida desde afuera, la otra se preocupa por cómo se siente su vida por dentro. Y por dentro, lo que se siente cuando tienes, aunque sea un pequeño ahorro, cuando pagas a tiempo, cuando no tiemblas cada vez que suena el teléfono, cuando sabes que el súper ya está cubierto, cuando no dependes de pedir prestado para cada emergencia, eso vale más que muchas apariencias.
No se ve tan brillante en redes, no impresiona a nadie en la calle, pero te deja dormir mejor. Y dormir mejor también es riqueza. La persona que vive apretada muchas veces no tiene un plan para su dinero. No porque sea floja, sino porque nunca le enseñaron. En muchas casas se aprende a trabajar duro, a aguantar, a pagar lo que se pueda, a resolver como sea, pero no se aprende a sentarse con una libreta y decidir qué va a pasar con el sueldo antes de gastarlo. Y eso hace una diferencia enorme. Cuando no le das una tarea a tu dinero, el dinero se va a cualquier lado. En cambio, cuando antes de gastar decides cuánto va para comida, cuánto para renta, cuánto para transporte, cuánto para deudas, cuánto para ahorrar y cuánto puedes usar sin culpa, empiezas a poner orden. No tiene que ser perfecto, no necesitas una aplicación complicada ni saber palabras raras. Puedes hacerlo en una hoja, en una libreta, en una nota del celular. Lo importante es dejar de vivir a ciegas. Y esto parece demasiado simple, pero mucha gente no lo hace porque tiene miedo de ver la realidad. Prefiere no revisar porque siente que se va a deprimir, pero la realidad no desaparece por no mirarla. Al contrario, se vuelve más pesada. Ver tus números puede doler al principio, pero también te despierta. Te muestra por dónde se está escapando el dinero. Te revela compras que ya ni recordabas. Te enseña cuánto estás pagando por retrasarte. Te hace notar que tal vez no es un solo gasto grande, sino demasiados gastos pequeños, y cuando lo ves, ya puedes decidir. Antes de ver, solo reaccionas. Después de ver, empiezas a dirigir. La persona que construye riqueza entiende que el sueldo no se debe medir solo por cuánto entra, sino por cuánto se queda trabajando a tu favor. Porque hay personas que ganan más y aún así viven ahorcadas, porque cada aumento se convierte en un gasto nuevo. Les sube el sueldo y sube el estilo de vida. Cambian el celular, cambian la ropa, comen más fuera, se meten en otra mensualidad, empiezan a gastar como si el aumento fuera eterno. Y al poco tiempo vuelven a sentirse igual de apretadas que antes, solo que ahora con gastos más caros. En cambio, quien quiere avanzar usa cualquier mejora, aunque sea pequeña, para respirar más. Si le entra un dinerito extra, no se lo gasta todo de inmediato. Tal vez aparte una parte, paga una deuda, compra algo necesario y se da un gusto controlado. No se trata de prohibirse todo, se trata de no dejar que cada peso extra se convierta en una nueva obligación. Una de las señales más claras de madurez financiera es aprender a esperar. Esperar antes de comprar. Esperar antes de endeudarte. Esperar antes de decir que sí. Esperar antes de reemplazar algo que todavía funciona. En un mundo donde todo te empuja a comprar rápido, esperar se vuelve una forma de defensa. Hoy ves una oferta y parece que si no compras en ese momento estás perdiendo una oportunidad. Pero muchas veces la verdadera oportunidad es conservar tu dinero. Una oferta que te endeuda no es una bendición, es una trampa con descuento. Un pago chiquito que se repite muchos meses no siempre es cómodo. A veces es una cadena disfrazada. Y una compra que haces para sentirte mejor por una tarde puede convertirse en presión durante semanas. La persona que vive apretada suele decir, me alcanza apenas, y muchas veces es verdad. Pero la persona que empieza a cambiar se pregunta algo más profundo. ¿Qué puedo ajustar, aunque sea un poco, para que no todo mi sueldo desaparezca? Tal vez no puede cambiar de casa mañana. Tal vez no puede ganar más esta semana. Tal vez no puede pagar todas sus deudas de golpe. Pero sí puede revisar qué compra por costumbre, qué paga sin usar, qué antojo se repite demasiado, qué salida puede reducir, qué deuda puede dejar de alimentar, qué gasto familiar necesita conversar, qué compra puede esperar, qué cosa puede comparar antes de pagar. No son cambios mágicos, son cambios reales. Y los cambios reales no siempre se sienten emocionantes al principio, pero construyen una vida distinta. También es importante entender que decir yo gano poco no debe convertirse en una sentencia para toda la vida. Ganar poco hace más difícil ahorrar, claro que sí. Nadie debería fingir que es fácil. Cuando el dinero apenas alcanza, cada peso importa. Pero justamente por eso se necesita más cuidado, no menos. Cuando ganas mucho y cometes un error, quizá puedes recuperarte más rápido. Cuando ganas poco, un error pequeño puede doler más. Por eso la disciplina no es solo para ricos. La disciplina es una herramienta de protección para quien trabaja mucho y no puede darse el lujo de perder dinero por descuido. No se trata de culparte por no tener más.
Se trata de defender lo poco o mucho que sí llega a tus manos. La persona que construye riqueza también aprende a cuidar su energía. Porque tomar buenas decisiones con dinero es más difícil cuando estás agotado, enojado, triste o desesperado. Muchas compras nacen de una emoción que no se atendió. A veces uno gasta porque tuvo un mal día. A veces presta dinero porque le da culpa. A veces se endeuda porque quiere sentir que avanza aunque no tenga con qué. A veces compra algo caro porque necesita sentirse valorado. Por eso mejorar con el dinero no es solo sumar y restar, también es conocerte. Es saber cuándo eres más impulsivo. Es reconocer qué situaciones te hacen gastar de más. Es aceptar que no siempre compras por necesidad. A veces compras por cansancio, por comparación, por presión o por vacío. Y aceptar eso no es debilidad, es inteligencia. Hay una diferencia enorme entre sacrificarse y organizarse. Sacrificarse sin plan se siente como castigo. Organizarse se siente como dirección. La persona que vive apretada muchas veces intenta mejorar dejando de gastar de golpe, prohibiéndose todo, aguantando unos días y luego explotando en una compra grande porque ya no pudo más. En cambio, la persona que avanza busca equilibrio. Sabe que necesita pagar cuentas, ahorrar un poco, bajar deudas, pero también sabe que la vida no puede ser puro sufrimiento. Por eso define un espacio pequeño para disfrutar sin destruir todo lo demás. Cuando ese espacio existe, el gusto deja de sentirse como culpa. Y cuando el gusto está controlado, ya no se lleva por delante la renta, la comida o el pago importante. Otra cosa que separa a estas dos personas es la forma en que hablan de su futuro. Una dice, a ver qué pasa. La otra dice, voy a prepararme, aunque sea poquito. La vida siempre trae imprevistos. Se descompone algo, alguien se enferma, baja el trabajo, sube un precio, llega un recibo más alto, aparece una emergencia familiar. La persona que no tiene nada guardado vive cada imprevisto como un golpe directo. Tiene que pedir prestado, usar tarjeta, atrasarse, vender algo o pasar vergüenza. La persona que ha ido guardando algo, aunque no sea mucho, también siente el golpe, pero no se cae igual. Tiene una pequeña defensa. Y esa defensa se construye antes de la emergencia, no durante. Cuando el problema ya llegó, es más difícil pensar con calma. Por eso ahorrar no es juntar dinero por juntar. Ahorrar es darle a tu yo del futuro una oportunidad de no desesperarse. Y tal vez estás pensando, todo eso suena bien, pero mi vida está muy apretada. Y puede ser cierto, pero no necesitas cambiar todo hoy. Necesitas empezar por dejar de hacerte daño con el mismo patrón. Si cada quincena se repite la misma historia, algo tiene que cambiar en la primera hora después de recibir el sueldo. Ese momento es clave. No esperes a que el dinero se mezcle con el desorden. Apenas llegue, respira, separa lo básico, aparta aunque sea una cantidad pequeña, revisa tus pagos y decide cuánto puedes gastar de verdad. No lo hagas cuando ya se fue la mitad. No lo hagas cuando ya compraste por emoción. No lo hagas cuando ya estás en cero. Hazlo al inicio, cuando todavía tienes control. Porque al final, la diferencia entre quien construye riqueza y quien vive apretado no siempre está en el sueldo. Está en la intención. Uno deja que el dinero lo controle. El otro aprende poco a poco a controlar el dinero. Uno repite compras que lo alivian por un momento y lo presionan por semanas. El otro aprende a soportar el impulso y elegir mejor. Uno paga el pasado una y otra vez. El otro empieza a liberar su futuro. Uno quiere verse bien aunque esté ahogado. El otro prefiere estar tranquilo aunque nadie lo aplauda. Uno espera que la vida cambie para organizarse, el otro se organiza para que la vida tenga más posibilidades de cambiar. No te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que con un truco vas a resolver años de desorden, de deudas o de sueldos bajos, eso sería mentirte. Pero sí te puedo decir algo real. Cada decisión cuenta. Cada vez que decides no comprar algo que no necesitas, cuenta. Cada vez que pagas a tiempo, cuenta. Cada vez que separas una cantidad pequeña, cuenta. Cada vez que dices, ahorita no para proteger tu bolsillo, cuenta. Cada vez que revisas tus gastos aunque te incomode, cuenta. Cada vez que eliges tranquilidad en lugar de apariencia, cuenta. Y cuando esas decisiones se repiten, empiezan a formar una persona distinta. Mejorar tu vida financiera no empieza con lujos, ni con suerte, ni con verte rico, ni con encontrar una fórmula mágica.
Empieza en silencio, en decisiones pequeñas que casi nadie ve. Empieza cuando respetas tu cansancio y dejas de gastar solo para taparlo. Empieza cuando entiendes que tu sueldo no es solo dinero para sobrevivir, sino una oportunidad para construir un poquito más de estabilidad. Empieza cuando dejas de tratar tu futuro como si no importara. Y aunque hoy no tengas mucho, aunque hoy sientas que vas tarde, aunque hoy te dé coraje mirar tus cuentas, todavía puedes empezar a cambiar la historia. No con perfección, sino con conciencia. No con promesas, sino con hábitos. No con miedo, sino con respeto por la vida que quieres tener. Así que la próxima vez que llegue tu sueldo, no lo mires como algo que se va a desaparecer solo. Míralo como una herramienta que necesita dirección. Antes de gastarlo, dale un camino. Antes de endeudarte, piensa en tu paz. Antes de comprar por impulso, pregúntate si eso te acerca o te aleja de la tranquilidad que quieres. Porque dos personas pueden ganar lo mismo, pero no vivir igual. Una puede seguir atrapada en la presión de cada quincena y la otra puede empezar a construir una base lenta, humilde, pero firme. Y esa base puede cambiarlo todo con el tiempo. Si algo de esto tocó tu vida, comenta cuál es el error financiero que más quieres cambiar a partir de hoy, porque ponerlo en palabras también puede ser el primer paso para dejar de repetirlo.